Bueno, con un par de minutos de retraso empezamos. Arcadio, el director de Enerclub, no puede estar presente por un pequeño problema de COVID, de un contacto que le mantendrá un par de días confinado, comprobando que él no está contagiado. Entonces, aprovecho para dar la bienvenida a este acto de Amener, que estamos encantados que se celebre aquí en el club, una asociación que va cogiendo fuerza, va consolidándose, porque es totalmente necesario el tema de la inclusión, la diversidad, y el tenerlo monitorizado y el saber dónde estamos. Y bueno, pues las cosas son muy complicadas, es un sector especialmente difícil, pero me parece que todos los pasos que se están dando son los acertados. Entonces, nada más que agradecer mucho la presencia de Carni Fernández, por supuesto de nuestra presidenta Carmen Becerril, y sin más preámbulos, pues comenzamos el acto. Uy, perdón. A ver, ya. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, como siempre, al Club Español de la Energía por acogernos en sus instalaciones para celebrar un nuevo acto de AEMENER, de la Asociación de las Mujeres de la Energía. Llevamos una semana muy intensa hablando de mujeres, oyendo hablar de mujeres también y viendo muchos artículos y muchas referencias en los medios de comunicación. El día 8, pues creo que inevitablemente se ha convertido ya en un día que tiene ese punto de celebración y ese punto también de reivindicación. Optamos en AEMENER por llevarnos la presentación del observatorio al día 11, porque consideramos que era una buena manera de ponerle el broche a la semana, y el viernes, pues en el pre-fin de semana, poder contar y poder haceros toda esta presentación sobre el contenido de un nuevo observatorio de la situación de la mujer en el ámbito energético. Permitidme, creo que es casi obligado, elegimos un día, coincidía en el viernes y es 11 de marzo. Y creo que el día 11 de marzo siempre tiene un amargo recuerdo para una ciudad como Madrid por la referencia a los atentados de Atocha que lamentablemente se sufrieron hace ya 18 años. Pues yo quería hacer un pequeñito repaso de dónde estamos. Sabéis que la asociación nació allá por noviembre del año 2018. Pusimos en marcha un proyecto que, como es conocido, tiene como finalidad intentar mejorar la presencia femenina en el sector energético, en las empresas que se dedican al sector, profesionalmente al sector energético, una presencia que tiene además que llegar a todo el ámbito de la cadena de valor y no solamente a determinado perfil de posiciones. La verdad que cuando nacíamos poníamos el énfasis en un decálogo que en definitiva no es otra cosa que intentar identificar cuáles son las líneas de actuación que hay que llevar adelante para que esa diversidad y esa presencia femenina pueda ser realidad y pueda consolidarse. Permitidme hacer referencia pues a algunos de los aspectos que al final son más significativos. Uno de ellos era, en un momento como este tan crítico, acercar el valor de la energía a la sociedad y acercarlo también con voz femenina, ya que es un sector que tradicionalmente ha tenido una presencia absolutamente masculina y que, por lo tanto, pues parece que alejaba a un 50% de la población de su propio entendimiento. Y, por supuesto, teníamos que trabajar con las empresas para conseguir una mayor presencia, teníamos que trabajar con las mujeres que ya están embarcadas en esas empresas energéticas para darles más fortaleza, para desarrollar actividades de networking. Tenemos que seguir trabajando para promover el que la presencia de niñas en carreras STEM sea cada vez más clara y más firme. Yo diría que en este momento deberíamos ser incluso más ambiciosos. Tenemos un objetivo que creo que no abarca solamente a las niñas. Tenemos que promover que en nuestra sociedad haya una mayor sensibilidad hacia las carreras técnicas, de manera tal que el valor de ese tipo de posiciones pues llegue a la sociedad
se sea consciente de que es una oportunidad de empleo muy importante y que realmente se pueda hacer efectiva. Para todo eso hemos utilizado medios variados, los encuentros de networking que hemos vivido, particularmente en la época del COVID, online, porque difícil otro tipo de alternativa, los programas de mentoring que hemos hecho tanto internamente en las empresas como también para jóvenes que estaban interesadas en o intentando suscitar su interés para entrar en carreras técnicas, en el ámbito energético, y por supuesto también un área como el área de educación. No puedo por menos que referirme al último evento que organizamos, que fue la feria que en colaboración con la UPM llevamos adelante coincidiendo con el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el pasado 10 de febrero. Durante 3 días conseguimos que alrededor de 800 chicos y chicas de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, pudieran atender determinadas mesas redondas, determinadas presentaciones precisamente enfocadas a poner en valor todo lo que se refiere a las actividades técnicas, y tuvimos también incluso más de 200 personas que presencialmente, más de 200 chicos y chicas que presencialmente nos acompañaron en la Escuela de Minas, que tan generosamente colaboró con nosotros. En este momento tenemos los vídeos vinculados a la feria colgados en la web que creamos ad hoc, y bueno, pues creo que en la medida en que todos podáis colaborar a difundir el contenido de esos vídeos, será una magnífica aportación, porque en definitiva fue un evento, como os decía, que intenta poner en valor todo el perfil social que también tienen las carreras técnicas, ya que de una u otra manera, de forma recurrente, aparece que es esa falta de perfil social lo que retiene a muchos brillantes expedientes femeninos a la hora de decidir entrar en esas carreras técnicas. Yo, a este respecto, me gustaría recordar que también nuestros colaboradores, ADECO, nos decía que el 65% de las ofertas de trabajo en el sector energético tienen definido un perfil de ingeniería o perfil técnico, con lo cual, si verdaderamente queremos avanzar en la presencia femenina, lo primero que tenemos que hacer es intentar trabajar desde abajo para que aumenten el número de mujeres matriculadas en este tipo de carreras. En este momento, en la feria, nos decían que en la Universidad Politécnica de Madrid, que siempre ha estado bastante por delante de muchas otras universidades en el resto de España, no más del 20% de las matrículas, de los egresados, son mujeres. E inevitablemente, cuando nosotros estamos planteando que tenemos que ir hacia porcentajes incrementales de igualdad y de mayor presencia femenina, pues nos decía en otro evento que tuvimos, nos decía Sara Gómez que si el 20% son mujeres y el 65% de los puestos son para carreras técnicas, pues que la aritmética es muy tozuda, con lo cual difícilmente es un objetivo que se puede alcanzar si no se empieza, como decía, a trabajar desde la base con iniciativas pues como la que hemos puesto en marcha, la primera feria de MENER con la UPM, que estamos seguros que será la primera de muchas, y cada vez también con más impacto sobre colegios y sobre todas aquellas entidades que quieran colaborar con nosotros para difundirlo. En este momento somos 345 asociados, tenemos 40 convenios de colaboración. Recordar que los asociados lo somos solo a título personal, y sin embargo hemos desarrollado una actividad muy importante para ponernos en contacto con entidades varias. Pues he nombrado a ADECO, he nombrado a la UPM, he nombrado a Minas, podría seguir nombrando a muchas entidades, por supuesto al Club Español de la Energía, faltaría más, que al final nos prestan su apoyo comprendiendo que luchar por la igualdad y luchar por una mayor presencia femenina en nuestra sociedad y en posiciones
de liderazgo y en posiciones empresariales es luchar por una sociedad más democrática. La igualdad es uno de los pilares de las democracias occidentales y, por lo tanto, es uno de los compromisos que no solo tiene MNER, sino que tienen al menos esas 40 entidades que colaboran con nosotros y estoy segura que una parte muy importante de la sociedad. Y os decía que, bueno, pues hablaba de líneas de actividad, hablaba del mentoring, hablaba del networking, hablaba de educación, pero otro de los elementos importantes que estamos llevando adelante es la actividad dentro de la línea de estudios. Y hoy precisamente lo que corresponde es abordar uno de los productos más importantes que llevamos a cabo a través de esa línea de estudios. La verdad que el viernes 6 de marzo del año 2020, inmediatamente antes de que nos confinaran, hicimos la presentación del primer observatorio, que recogía datos desde el año 2010 hasta el año 2018 sobre la presencia femenina. Ya en aquel momento hablábamos de bueno, cómo íbamos a abordar el acto, porque ya se empezaba a tomar conciencia de que estábamos a las puertas de algo desconocido que devino en la pandemia del COVID. Bueno, afortunadamente hemos de decir que no hubo ninguna consecuencia desde el punto de vista de salud en aquella celebración, que todavía fue una celebración. Lo digo porque, bueno, pues primero nos reunimos, se hizo la presentación y luego tomamos copas. En fin, como hacíamos antes, aunque se nos haya ido olvidando. En el día de hoy, pues la verdad que es magnífico poder volver a reunirnos con una escueta presencia. Solamente hemos podido admitir a 30 personas en presencial. Afortunadamente nos hemos acostumbrado a utilizar el mecanismo del streaming como solución paliativa a los males del COVID, pero que nos permiten, en definitiva, estar juntos, estar conectados y, por lo tanto, hoy, en estas condiciones, no sé si de la nueva normalidad, procederemos a presentar el segundo observatorio, donde ya incorporamos datos que llegan hasta el año 2020. No voy a hacer spoiler, voy a dejarlo para la segunda parte del evento, porque cuando hablamos de aumentar la presencia femenina, siempre se vuelve a un aspecto relevante, y es la presencia femenina en la sociedad en general. Solo se incrementa en la medida en que haya referentes que verdaderamente atraigan al talento femenino para pelear por una vida profesional llena y por una vida profesional con fortaleza. Y por eso, pues en otras ocasiones hemos contado también con mujeres con largas trayectorias que precisamente entendieron desde su juventud que merecía la pena luchar por una posición profesional, y dedicarle tiempo y esfuerzo. Y esa es, sin lugar a dudas, la historia también de nuestra ponente de hoy, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, Cani Fernández, presidenta de la CNMC. Cani está considerada como una de las mayores expertas de España en derecho comunitario y de la competencia. Que le pongan a uno un título de ese tipo en Wikipedia no está nada mal, ¿no? Después de una larga actividad en el sector privado, pues tuvo la generosidad de aceptar un puesto en el sector público. Y subrayo, tuvo la generosidad, porque creo que a hoy por hoy, pues dar un paso adelante en el sector público y, en definitiva, colaborar a que el modelo de sociedad y el modelo de democracia que nos hemos dado puedan ir adelante, pues es generosidad. Y en ese perfil de generosidad, pues hoy ha tenido la generosidad de acompañarnos para compartir con nosotros pues su experiencia y su entendimiento de todos estos retos a los que estamos enfrentados. Así que, sin más, le quiero dar la palabra a la presidenta de la CNMC hoy
aquí nuestra amiga Cani Fernández. Gracias, Cani. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo presencial. Gracias también a todos los que nos están siguiendo en streaming, pero sobre todo gracias a MENER por la invitación, por el permitirme compartir con vosotras y con vosotros una serie de reflexiones para poner la lupa a aquellos posibles problemas que no vemos y que pueden estar impidiendo pues el avance en términos de igualdad del 50% de la población, con lo cual pues muy agradecida de que me hayáis invitado a compartir con vosotros este acto. Creo que además el papel que está jugando a MENER con este observatorio, no puedo sino daros la enhorabuena, ¿no? Porque visibilizar cuál es el papel de la mujer en todo el sector energético nos va a permitir sobre todo saber qué es lo que tenemos que hacer. Mientras no veamos, no obtengamos información de cómo está la situación, mientras no sepamos cuáles son los hechos, difícilmente vamos a poder cambiarlos, y por eso hay que empezar por algún sitio. Y precisamente por eso el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, en la CNMC, en nuestra web, dedicamos una entrada de blog a una persona cuya trayectoria quiero traer hoy a colación, Ida Tarbell, o Aida Minerva Tarbell, que probablemente es la pionera número 1 en el mundo de la competencia. De nuevo, es grato saber que el mundo de la competencia empieza también precisamente con la actuación de una mujer. Ida Tarbell era hija de un pequeño refinador de petróleo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y se encuentra en una situación en la que ve cómo poco a poco la Standard Oil Company, que en aquellos momentos la impulsaba Rockefeller, va llevando a cabo una serie de acuerdos, primero pues, de compra de pequeños refinadores, provocando muchas veces unas situaciones de quiebra. Va además llevando a cabo acuerdos preferentes con posibles clientes, y en definitiva va ahogando lo que era la competencia en ese sector hasta que se crea el monopolio de la Standard Oil Company, ¿no? Entonces, Ida Tarbell es una de las primeras personas, no ya mujeres, que por supuesto, pero personas que fomenta el nacimiento de lo que se llama el periodismo de investigación, o los muckrakers de la época, ¿no? Unos cuantos. Y ella pues, es una activista convencida, y en base a lo que es la investigación de los hechos, la investigación periodística, pero de la mayor calidad, mediante entrevistas, investigaciones documentales, consigue ir poniendo de manifiesto y criticando pues, toda esa situación de attempt to monopolize, es decir, de cada vez más monopolización del sector del petróleo. Y es gracias mucho, en parte, a sus estudios y a sus publicaciones en prensa, que después se recogen en ese libro de la Standard Oil Company que publica en 1902, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decide iniciar una actuación contra la Standard Oil Company por monopolización, y consigue que se parta en veintitantos entes distintos para que, de nuevo, vuelva a surgir la competencia en este sector. Como os podéis imaginar, en aquella época no era nada fácil, y mucho menos siendo mujer, dedicarse a denunciar públicamente actuaciones de este tipo contra todo el establishment. Y sin embargo, pues ella no tuvo miedo. Tiene otros aspectos de su vida que son muy interesantes, porque también luchó bastante por la igualdad de hombres y mujeres. Era una muy buena biógrafa y elegía tipos o arquetipos de mujeres para también visibilizarlas, con lo cual, bueno, pues nos sentimos muy, muy orgullosos de poder hacer esa entrada del blog. Yo os la recomiendo, está en nuestra web, porque lo que realmente nos enseña Aida Tarbell es que para poder cambiar las cosas, primero tenemos que saber cómo, tenemos que saber qué es lo que no está funcionando, tenemos que investigar sus raíces, tenemos en definitiva que ver cuál es la realidad de la que tenemos que partir. Primero hay que saber, obtener información, después analizar, y después se puede cambiar. Por eso es tan importante el observatorio, y por eso os agradezco muchísimo esta labor. Yo también me considero una mujer en el mundo de la energía, con lo cual agradezco muchísimo esta labor. Porque hablamos mucho de la igualdad como si fuera algo de justicia, y lo es, desde luego que lo es. Pero no solamente es una cuestión de justicia, es una cuestión de eficiencia económica. Y en mi caso, siendo la presidenta de una autoridad de competencia, el ver que el 50% de nuestros activos no están reflejándose en el output de la sociedad, pues me preocupa, porque es un fallo de mercado. Y es un fallo de mercado que se debe de corregir. Y se debe corregir
Pues obviamente, cuando los fallos de mercado son profundos, primero necesitamos políticas que impulsen la resolución de esos fallos de mercado, en este caso políticas de igualdad, obviamente, pero además también debemos impulsar otro tipo de actuaciones, ¿no? Porque lo que es cierto, y los datos son muy tozudos, como decía Carmen, es que más del 50% de las matrículas universitarias son de mujeres, el 60% de los títulos otorgados cada año son de mujeres, y toda esa formación que se está vertiendo en activos de la sociedad no puede desperdiciarse, no puede dejarse de lado. O sea, como decía, no es una cuestión solamente de justicia, es una cuestión de eficiencia, ¿no? Y esa escasa presencia de mujeres en la ciencia o en carreras de tecnología, efectivamente se pone también de manifiesto en los números. Como decías muy bien, en la Universidad Politécnica de Madrid, para este curso, el 21-22, de alrededor de 30.000 alumnos, solamente unos 9.000 eran mujeres. O sea, es una relación de 1 a 3. Y esto, obviamente, se agrava cuando miramos en lo que son ya puestos más arriba en la escala, ¿no? Puestos de grado, o sea, dentro de lo que son las organizaciones y las empresas, puestos de grado medio, y ya no digamos en la alta dirección. Porque de las conclusiones que después se abundarán más a lo largo de la jornada de hoy, pero las que he podido ver del observatorio del 2018, Amener daba 2 datos que a mí me parecen que nos tienen que hacer reflexionar mucho, ¿no? Que solo el 22,5% de las mujeres que trabajan en el sector ocupan puestos de alta dirección y responsabilidad, y este porcentaje es todavía más preocupante cuando se compara con los porcentajes de hombres y mujeres más abajo en la carrera, porque es muy superior el de mujeres con respecto a este 22,5%. Es decir, que la visibilización y la ocupación de estos puestos se va disminuyendo porcentualmente de forma directamente proporcional, ¿no? O sea, y luego que la presencia femenina en el sector se amplía cuando vemos esos porcentajes en puestos técnicos y administrativos, mientras que en los puestos medios, que es en definitiva el caladero para los de alta dirección, sigue siendo predominantemente masculina, ¿no? Bueno, hablamos mucho del techo de cristal, obviamente en el sector energético, por estos datos podemos concluir que existe, pero oímos muchas veces cuando se menciona la expresión techo de cristal, bueno, es una cuestión de tiempo. Vamos viendo la tendencia en las universidades, en los graduados, y es una cuestión de tiempo. Yo no creo que sea una cuestión de tiempo, porque no nos podemos permitir ese tiempo. Es una cuestión de concienciación y es una cuestión de analizar cuáles son esos problemas, muchas veces de ellos indetectables, porque hay veces que hay simplemente estereotipos muy inconscientes, que los tenemos muy asumidos, ¿no? Hemos oído mucho estos días que a los 5 años los niños y las niñas tienen un planteamiento vital igual, de repente algo se quiebra, porque a partir de los 6-7 años ya tenemos en las niñas, observamos muchos de esos estereotipos, el miedo escénico, incluso el síndrome del impostor en pequeña escala. Observamos situaciones en las que las niñas entienden que las matemáticas pues no es algo que sea fácil para ellas, y tenemos que luchar mucho para ver. Por eso, de nuevo, Amener, muchísimas gracias, porque esa labor que se hace precisamente de crear un puente para analizar, visibilizar esos problemas y resolverlos, son muy necesarios, ¿no? No solamente eso es importante, sino que también tenemos que conseguir trasladar un mensaje desde arriba hacia abajo para que ese abajo vea que lo que hay arriba es apetecible. Y eso es otro factor que yo he analizado muchísimo durante mi carrera previa a la CNMC, que es una carrera en el mundo de la abogacía, donde precisamente en los puestos de socios, en los puestos más arriba, pues son eminentemente masculinos, y va cambiando, pero va cambiando muy lentamente, y he analizado mucho y me he sentado muchas veces con las jóvenes abogadas que entraban en el despacho para ver qué percepción tenían ellas. Curiosamente, las jóvenes no percibían en absoluto diferencias ni de trato, ni de salario, ni de nada, pero a medida que ibas subiendo en la escala, lo que te dabas cuenta era las dificultades típicas asociadas a los momentos clave en la vida profesional personal de una mujer, que es que precisamente la asociatura se llega en el momento en el que se empiezan a tener hijos, y por lo tanto hay una quiebra mental incluso de cuáles son las prioridades que tiene una mujer, y muchas veces nos lo achacaban a nosotras, ¿no? Claro, es que tú priorizas, pero es que esa no es la cuestión es cuán apetecible es el entorno al que quieres llegar y cuánto tienes que renunciar de lo que tú tienes en tu vida para llegar a ese entorno, ¿no?
Y mientras no abordemos esos problemas, mientras no hagamos atractivo la cima, nos vamos a encontrar con que el análisis coste-beneficio que se tiene que hacer a lo largo de la carrera de una, pues no va a ser nunca un análisis realmente no sesgado, no va a ser un análisis abierto ni un análisis que pueda ser realmente neutro, ¿no? Entonces tenemos que analizar mucho para suprimir esos sesgos y esos estereotipos que se encuentran tanto a lo largo de la carrera como a lo largo de lo que es también la vida privada de cada uno, porque es verdad que no solamente tenemos un problema de falta de referentes y de querer aspirar a esa cima porque no la veamos atractiva, es que también tenemos realmente obstáculos a los que hay que hacer frente, ¿no? Entonces, hay que animar mucho a las jóvenes a que sigan generando ese entorno más virtuoso de es apetecible el llegar a la cima, es algo natural en tu carrera, puedes llegar, la ambición es buena y vas a disfrutar en el camino, ¿no? Y todo esto lo tenemos que hacer, como decía, pues aplicando en primer lugar políticas de género, políticas de ámbito. Se habla mucho de la conciliación, a mí me gusta más la palabra compatibilización, porque conciliar es como si de alguna manera tuviéramos dos mundos enfrentados, ¿no? Uno y otro. Yo creo que no, que es uno solo en el que tienes que ir compatibilizando las diversas tareas que tienes, tanto tú como tu pareja, y si se tienen hijos, pues todavía más, ¿no? Junto con compatibilizar hay que hablar de corresponsabilizar. Yo agradezco infinitamente a mi marido que me permita hacer lo que hago, porque sin su ayuda no lo podría hacer. Y de hecho, desde que yo presido la CNMC, el que hace la compra es él. Tengo que decir que es un hacha con las compras online, ¿no? Pero, a ver, yo ya no miro la nevera, porque no me da la vida, ¿no? No es que él tenga un trabajo fácil, ni muchísimo menos, pero es cierto que lo ha asumido de forma muy natural. Y esto que parece una tontería, pues no lo es. O sea, la corresponsabilización implica que uno no se tenga que sentir culpable porque hace 2 meses que no hace la compra. Porque antes, cuando la hacíamos, pues tampoco es que se lo echáramos en cara al otro. Parece una tontería, pero el concepto de corresponsabilidad es un concepto que hay que insistir y machacar. Es una cuestión de sociedad, es una cuestión también de empresa, porque si tú, de alguna forma, dentro de lo que son las organizaciones, no facilitas con medios técnicos, con horarios asequibles, con un entorno y un ambiente en el cual sea normal que tanto una mujer como un hombre pues acude a la cita del médico con el niño o pues pueda llegar a la hora del baño y no ayudar sino hacerlo, pues por ejemplo, esas son cosas que realmente te van a poner una traba que no se ve, pero está allí, ¿no? Esa combinación necesaria de la corresponsabilidad en las tareas de la casa, como decía, también tiene que ser analizada desde la perspectiva de las organizaciones, y lanzo una reflexión porque nosotros en la CNMC lo hemos hecho y yo creo que con bastante éxito, y es que es verdad que durante la pandemia el teletrabajo ha impactado más, esto ya hay datos, empieza a haber datos en las mujeres que en los hombres, porque sobre todo en cuanto los colegios empezaron a mandar a los niños a casa, el juggling de las bolas estas que tenemos que ir haciendo pues se incrementó con 2 o 3 pelotas más que había que mantener en el aire, ¿no? Y a lo que eran las tareas domésticas, que de repente, como las chicas estaban también confinadas, pues nos cayeron encima, además los niños y además el trabajo. Entonces uno tiende a pensar que eso es teletrabajo, y eso no es teletrabajo, eso es un infierno. Y por lo tanto hay que analizar cómo salir del infierno, ¿no? Entonces nosotros, cuando tuvimos que plantearnos la vuelta a la organización, lo que hicimos fue combinarlo ya con un programa de teletrabajo al que le dimos muchísimas vueltas, ¿no? Y estuvimos pensando cómo hacerlo, y al final la clave de nuestro programa de trabajo es la flexibilidad. Cada uno de nosotros decidimos en el total de días de teletrabajo del mes cómo nos lo vamos a organizar. Lo vamos a proponer primero a nuestro equipo, a nuestros superiores, a nuestro equipo, y después en el entorno global de la CNMC, porque es fundamental que precisamente la mujer sea la que se organice, pero ella. No que él se tenga que organizar con todo lo que le cae, sino que se pueda sentar y, si hace falta, que hay que preverlo desde cero. O sea, hay que inventar el teletrabajo desde cero, no con la experiencia que hemos tenido, que eso, ya digo, no es teletrabajo, y empezar a plantear cuáles son los beneficios que otorga tanto para la persona como para la propia institución. Y creo que allí, pues en esas políticas de compatibilización, creo que hemos dado un paso al frente, y la percepción que tenemos es que se está funcionando bien. Obviamente es casi un proyecto piloto que cada 6 meses vamos a ir reflejando, porque para que esto funcione bien estamos reorientando también todo lo que es la evaluación de nuestro personal, y le estamos reorientando a resultados.
Es la única forma en que las mujeres salimos ganando. Déjame que yo me organice, te daré los resultados y a partir de ahí viva la competencia, ¿no? Vamos a ver. Así que estamos en ello y por eso no es una cuestión de tiempo. Hay que tomar ya las medidas que permitan que esto vaya funcionando de la mejor manera posible ya. Bueno, voy a terminar ya porque tenéis datos muy interesantes que investigar. Como decía, la información es poder, es la que nos va a permitir analizar, detectar, diagnosticar y cambiar. Y por lo tanto, quiero concluir diciendo que creo que ha habido un avance considerable. Si yo analizo cómo era la vida cuando yo empecé a trabajar, cómo lo teníamos de mal las mujeres, yo recuerdo haber tenido que recurrir a contar chistes muy verdes para que muchos de mis clientes que me veían joven e inexperta tuvieran confianza en mí. A ver, eran todos hombres y parece que no, pero para algunas cosas los hombres son muy simples. Entonces un chiste verde contado a tiempo, pues la verdad es que tiene sobre todo sí. Ya hace mucho tiempo que no los cuento. De hecho, mis amigos de la época me lo reprochan, ¿no? Que ya no cuento chistes verdes. Pero bueno, quiero decir que se ha avanzado bastante, permitidme la anécdota, el chascarrillo si queréis, pero es cierto que se ha avanzado muchísimo desde que yo recuerdo aquellos primeros años. Esto no nos tiene que engañar, hay muchísimo que hacer y precisamente por eso cosas como el observatorio son tan importantes. No podemos dar un paso atrás, como digo yo, ni para coger impulso y para eso es muy importante tener los datos, hablar de lo que está pasando en realidad, ¿no? Eso nos va a permitir una gestión cada vez más eficaz y más eficiente del talento en nuestras organizaciones. No nos podemos permitir el lujo de arrinconar a las mujeres en puestos que están muy por debajo del valor añadido que pueden aportar a la sociedad. Están mejor formadas que nunca, tienen capacidades de gestión ingentes y vamos, lo hemos demostrado porque hasta la fecha las familias sobreviven y alguien se está encargando de ellas, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de management está ahí, la tenemos que potenciar, tenemos que permitir que en las carreras de nuestras organizaciones esos obstáculos, conscientes o inconscientes, se vayan tratando, se vayan eliminando o adaptando, ¿no? Y en definitiva tenemos que avanzar para que ese talento, en particular el femenino, que está, vamos, existe a raudales en las organizaciones, tenga ganas de llegar arriba, porque ese es otro factor que muchas veces no se pone de manifiesto, pero en esa llegar a la cima no puede ser el resultado de una lucha encarnizada, tiene que ser un camino en el que el que llega arriba, sea mujer o hombre, vaya disfrutando en cada uno de esos eslabones con una mejora personal y profesional, que alcance de forma natural esos escalones, que se le reconozca el talento que tiene y que se sienta a gusto en esos entornos en los que todavía hay que luchar demasiado para llegar, ¿no? En fin, os dejo ya porque vais a tener una mañana apasionante de datos y de reflexión. Y os agradezco nuevamente la invitación, es un placer y bueno, espero que el año que viene podamos dar incluso una visión todavía más positiva. Muchas gracias. Pues ahora toca el observatorio. Este observatorio que, bueno, pues cada 2 años tenemos vocación de presentar y que hoy pues nos trae, como antes comentaba, la información del año 2020. A ver, ¿se oye? Sí. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí presencialmente y habéis podido venir. Muchas gracias a todos aquellos que están desde sus casas, oficinas o en remoto, en cualquier caso. Y sobre todo, gracias a las empresas que habéis colaborado dándonos y organizaciones que habéis colaborado dándonos información con esa confianza, con esa generosidad y el esfuerzo que os ha supuesto para recopilarla. Por otro lado, perdón que me
Exacto. Por otro lado, muchas gracias a todos los voluntarios y voluntarias de AEMENER y asociaciones que nos habéis ayudado a tratar esta información, a trabajar con ella, y no solamente en este observatorio, en esta edición, sino también en la anterior, porque lo que presentamos hoy es la serie completa desde que empezamos a recopilar la información. Así que os damos las gracias a todos, por supuesto a AEMENER por invitarnos a Esther y a mí a presentároslos y bueno, y a Price también por colaborar en la información. Como hemos dicho ya a lo largo de la mañana, pues uno de los objetivos de AEMENER es promocionar la presencia de la mujer en el sector. Y también se ha comentado que no se puede promocionar o no se puede actuar fácilmente sobre aquello que no has medido. Entonces, con este objetivo de medir realmente tener cifras y poder tener analizada la información para poder actuar sobre ella, es como surgió el proyecto del Observatorio del Rol de la Mujer en el sector energético en España, que se presentó su primera edición, como ha comentado Carmen, en un acto presencial en 2020 y que ha sido referente pues ha sido fuente de información para muchas referencias en el contexto institucional, científico, incluso académico. Y bueno, presentamos el 2018, estábamos, como os digo, es un referente, y ahora os vamos a presentar toda la serie que llega hasta el 2020. Si nos vamos un poco al contexto, pues obviamente con esta información los objetivos que tiene AEMENER será pues transmitir esta información, involucrar a las personas y a las organizaciones en las acciones que tengan que tomar para mejorar la diversidad y alcanzar poco a poco la igualdad. Como os comentaba, el observatorio en su primera edición pues es una referencia muy relevante es una fuente de información para varias referencias. Una de las principales es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, que presentó el Gobierno español para los fondos de Next Generation y fondos que ahora pues muchas de las organizaciones del sector pues están intentando captar. Por otro lado, entre las referencias científicas tenemos OTEA, el Observatorio de la Transición Energética y Acción Climática del BC3, que es un cuadro muy completo de indicadores sobre la transición y que incluye pues referencia social de presencia de la mujer en el sector. También aparece en algunas universidades, como la Universidad de Murcia, en la sección de igualdad entre hombres y mujeres, y también lo usamos en el estudio que hicimos con ADECO de empleabilidad en el sector, lo usamos como referencia para ver si los datos tenían sentido y eran comparables. Y a nivel europeo hay un proyecto EUCENA que también trata de medir la presencia de la mujer y esta información pues es también fuente para ese proyecto. Adicionalmente existen otros muchos estudios que algunos pues se centran en renovables, el de IRENA o en el sector nuclear, y otros pues de las consultoras McKinsey, Grant Thornton, EY incluso Womancio, que son otros estudios pues que pues a veces van a ámbito más global, más internacional, mientras que el nuestro se centra en España. Por supuesto, estamos alineados con los ODS y en particular con el ODS 5 de igualdad de género entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En la reciente COP26 pues se ha afirmado la importancia del plan de acción de género y también en la importancia de medir, y aquí estamos pues nosotros dando esa información, y desagregar la información entre hombres y mujeres pues para poder tenerla más completa. Y por supuesto también se reconoce la importancia de la igualdad en una transición ecológica justa. A nivel nacional, desde la última edición del observatorio, pues hemos tenido algunas referencias regulatorias que también han cambiado cómo las organizaciones se relacionan con la diversidad y la igualdad. Se ha formalizado cómo tiene la información que tienen que contener los planes de igualdad de las empresas, que es obligatorio a partir de 50 empleados, y también su registro. Y esto pues ha obligado a que las organizaciones cristalicen o formalicen sus objetivos
Y por otro lado también pues es una referencia de buenas prácticas el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, que aunque a priori va dirigido a las sociedades cotizadas, pues es un espejo en el que nos miramos pues muchas organizaciones que no lo estamos, ¿no? En su versión del 2020 señala el Código de Buen Gobierno que no solamente es importante que haya mujeres y haya representación pues igualitaria o cada vez con más participación de la mujer en consejos de administración, sino también en puestos de alta dirección. Sobre la metodología de este estudio, pues es bastante sencilla. Hemos hecho un cuestionario en el que hemos pedido a las empresas que nos han, empresas del sector que hemos contactado, que nos dieran información numérica del número de mujeres y de hombres, pues total, por supuesto, por segmentos de edad, por posición en la compañía. Y también hemos tenido en cuenta pues qué tipo de organización era y a qué se dedicaba y dentro del sector, si era petróleo, gas, electricidad y por supuesto si era del ámbito público, del ámbito privado. Y hemos también, la serie que hemos pedido de datos pues incluía del 2017 al 2020. Además de esta información numérica y cuantificable, lo que hemos pedido también es información cualitativa sobre las iniciativas que las organizaciones estaban teniendo y estaban abordando en relación con la diversidad y cómo estaban siendo de efectivas. Es una información más cualitativa. El universo al que nos hemos dirigido es un universo de más de 100 empresas en España, bueno, de todo tipo de tamaños, como podéis ver. Pues cubriendo pues tanto electricidad como gas como petróleo y por tipo de negocio, algunas pues que van más dirigidas a servicios de valor y otras que están más ligadas a los activos o a productos. La respuesta que hemos obtenido ha sido más de un tercio de este universo. Nos han respondido más de 30 empresas que en total tienen unos 60.000 empleados. Los datos que hemos analizado y que ahora nos comentará Esther se han tratado de forma anónima y agregada. En ningún caso hemos discriminado qué empresa nos había dado o qué organización nos había dado qué dato, ¿no? En la medida en la que ha sido posible también lo hemos comparado con la información de cuentas anuales, memorias de sostenibilidad, informe de gestión integrado, etcétera. Pero en la respuesta que hemos obtenido sí que tenemos un poquito más de sesgo que en el universo porque tenemos empresas, sobre todo grandes, más de la mitad de las empresas tienen más de 100 empleados y luego más de un 80% son entidades públicas, privadas. Disculpad. Y nada, pues hemos tratado los datos, hemos añadido a la serie que teníamos que llegaba hasta el 2018, hemos añadido datos hasta el 2020. Ahora nos lo contará Esther, los hemos agrupado por segmentos de edad y pues todas las categorías que habíamos marcado y hemos también analizado esos datos más cualitativos que son muy valiosos también y que nos han hablado de objetivos, de igualdad en las empresas, pues cómo intentan reducir o analizar la brecha de género, cómo tratan el talento femenino para atraerlo o para retenerlo, cómo se posiciona la alta dirección en estas empresas, otras acciones y por último les hemos preguntado también cómo ha influido el COVID-19 en todos estos temas. Lo veremos después de los datos cuantitativos. Y sin más, paso la palabra a Esther que nos cuente los resultados más cuantitativos. Perdón. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí esta mañana para ver y presentar la segunda edición del observatorio. Y como decíamos anteriormente que los datos son el poder y gracias a la obtención de estos datos nos va a dar pie a poder analizar cuál es la situación y qué medidas se pueden llevar a cabo para poder avanzar en este reto que tenemos por delante. Vamos a compartir con vosotros cuáles serían los principales resultados que hemos obtenido este año del observatorio. Quedaros con la cifra de 29,4%. Esta es la cifra de empleados que son mujeres de las empresas del sector energético. Como ha comentado Eva, hemos analizado un gran número de empresas con un gran número de volumen de empleados y la cifra que actualmente representa la presencia femenina es el 29,4%. Si os dais cuenta con respecto a la serie histórica y en todos los datos que y todos los indicadores que vamos a analizar esta mañana, vamos a mirar lo que es la evolución en la última década.
¿vale? Pinando desde el 2010, el 2014, 18 y el 20, que es el último dato que hemos recabado en este observatorio, vemos que claramente hay una tendencia positiva, en el que en la última década está subiendo a un 2% anual esta presencia de la mujer en el sector energético, en todas las empresas del sector energético. Pero, sin embargo, obviamente, pues aún estamos muy lejos de alcanzar pues, valores, ¿no?, los que nos gustaría a todos, y valores que fuesen un poco más equilibrados entre los hombres y las mujeres. Si ya empezamos a desglosar y a analizar este 29,4 y lo miramos por la tipología de empresa en cuanto a si es de ámbito privado o si es de ámbito público, sí que se nota una gran diferencia en la presencia de la mujer en la empresa privada, en la empresa pública, perdón, en donde en 2020 alcanzaba el 38% frente al 29% de la presencia de la mujer en la empresa privada. Estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales de diferencia, pero es verdad que en ambos casos la tendencia siempre sigue siendo creciente, pero esta tendencia creciente sí que se observa más con una tendencia más acauzada en la empresa privada. Es decir, la empresa privada al final está intentando y está introduciendo la presencia femenina a un ritmo más elevado que el sector público, aunque la presencia en números, en valor absoluto, es más importante en el sector público. Si dejamos el ámbito público-privado y nos centramos un poco en la parte de la cadena de valor en donde están posicionadas estas empresas de las que hemos podido obtener estos datos, nos damos cuenta de que aquellas empresas que tienen un perfil un poco más técnico, ¿no?, un poco más de tecnología, más de productos, tienen una presencia inferior, que al final está un poco todo alineado y las conclusiones vienen a redundar en lo mismo. En 2020, el 20,9% de los empleados de empresas que estaban en el ámbito del sector energético, pero relacionados con partes de la cadena de valor de tecnología y productos, era la presencia femenina, ¿no?, 20,9%. Y en cambio subimos hasta el 32% en 2020 si hablamos de tipologías de empresas más de servicios, más que están a lo mejor en otras partes de la cadena de valor no tan técnicas, como pueden ser la categoría de las empresas anteriores que hemos comentado antes. Si miramos ya y dejamos un poco ver la parte de más a nivel empresarial y ya nos centramos dentro, qué es lo que está ocurriendo dentro de cada una de estas empresas, y nos centramos por categoría, un poco las conclusiones vienen a refrendar los comentarios que ha habido en la introducción de esta sesión de esta mañana. Y es que sí que hay una presencia con respecto a la media que estamos hablando del 29,4 superior en lo que serían los puestos de técnicos, administrativos y mandos intermedios, donde estáis viendo que más o menos es entre un 33 y un 34% la presencia de la mujer en el año 2020. Sin embargo, si nos vamos a puestos operarios, ¿no?, que son como más de campo, más técnicos, la presencia de la mujer baja a cerca del 20%. Y si nos vamos al otro extremo, lo que sería ya la alta dirección, ahí no llega tan bajo como a lo que son los operarios, que es el 20%, sino que nos quedamos en el 25,2% la presencia de la mujer en los puestos de alta dirección en 2020 en todo el universo global de empresas que hemos analizado. Si bien es cierto que ahora lo vais a ver, esta es una tendencia que está creciente, sí que hay bastante diferencia en cuanto a lo que sería el porcentaje en técnicos y administrativos y en mandos intermedios. También es cierto que puede hacer pensar que lo que son mandos intermedios ahora hay un volumen, ¿no?, superior a lo que hay ahora mismo en alta dirección, y pues en el futuro puede que vaya un poco intercambiándose y evolucionando esa tendencia a la inversa, de cara a que los mandos intermedios pues vayan cada vez promocionando y llegando a esa alta dirección. Si hacemos el histórico de la última década, ¿qué ha pasado en la última década con respecto a las categorías de profesionales en todo el universo que hemos analizado? Con respecto a los operarios, estamos viendo una tendencia decreciente con respecto a la presencia de la mujer. Cuando hablamos de puestos de operarios, estamos hablando de puestos muy técnicos, muy de campo,
¿vale? Y en una década ha pasado del 25% al 19,3%, o sea que realmente sí que son 6 puntos porcentuales que hay con una tendencia claramente descendente en la última década. Con respecto, si miramos lo que serían puestos más técnicos o puestos más de administración, hay una tendencia claramente superior y muy similar a la de mandos intermedios, ¿vale? Con un crecimiento muy elevado, pasando en la última década de representar el 24,6% al 33,7%, que es el dato que habíamos visto en la slide anterior. Si bien es cierto que con respecto a 2018, que es el color, la barrita en azul más oscuro, ha habido una ligera reducción del porcentaje de la presencia de la mujer en estos puestos, como habéis visto antes, siguen siendo lo que es la categoría, junto con la de mandos intermedios, más predominante, en donde existe mayor presencia de la mujer en el sector energético. Mandos intermedios, en la conclusión y en análisis puede ser similar al de los técnicos y el de la administración. Si bien es cierto que no se produjo en 2018 con respecto a 2020 este descenso, ¿no?, en los datos, siempre está teniendo una tendencia creciente, pero más o menos está evolucionando de una forma similar y como habíamos dicho antes, ha pasado del 24,2% al 33,4% la presencia de la mujer en categorías de mandos intermedios en todo el espectro de las empresas que hemos analizado en este observatorio. Y finalmente, si nos vamos ya al otro extremo de las categorías, lo que estamos hablando de alta dirección, acordaros que estamos hablando del 25,2% de la presencia de la mujer en estos tipos de puestos en todas las empresas. Evidentemente es un porcentaje muy inferior a lo que representan otro tipo de puestos que a lo mejor de nivel más bajo o de menor responsabilidad dentro de las compañías, pero también es verdad que si vemos la tendencia de la última década, es la tipología de puesto que mayor está evolucionando con una tendencia más visiblemente creciente, porque estamos pasando desde 2010, que estábamos en un 17,3%, a el 25,2% que estaban nombrando antes. Sigue siendo un porcentaje bajo, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo, al menos, o la tendencia, los números nos indican de las empresas que hemos podido analizar, es que el ritmo de crecimiento pues está siendo más elevado que en otro tipo de puestos que hay dentro de las organizaciones. Si consideramos un poco, hablando de la edad de las mujeres, de las mujeres profesionales que están dentro y trabajando dentro de las empresas del sector energético, más o menos las mujeres que son menos de 30 años, recién licenciadas, que llevan pocos años de carrera profesional y que están empezando su carrera profesional, representan un 33,6% a datos de 2020. Un porcentaje muy similar, estamos hablando de aquellas mujeres que están ya tienen una experiencia profesional elevada, y estamos hablando de entre mujeres que tienen entre 30 y 49 años, representan un porcentaje similar, a quedaros con el 33% en ambos casos. Y sin embargo ya bajamos a un porcentaje mucho más reducido, que estamos hablando del 22%, en aquellas mujeres de más de 50 años, en donde realmente son mujeres que ya tienen su experiencia y son las que aportan esa madurez y esa experiencia y recorrido a lo largo de toda su vida profesional, y al final lo que hablaban, ¿no?, un poco de los referentes, son aquellas mujeres que son nuestros referentes. Pues ese porcentaje pues sí que baja bastante considerablemente, hasta el 22,2% en el año 2020 en mujeres de más de 50 años. Si vemos la evolución histórica en la última década, menores de 30 es muy parecido, la verdad que es una tendencia bastante lineal, es decir, las mujeres de menos de 30 años que están entrando a formar parte de esta tipología de empresas, más o menos siempre y durante los últimos 10 años han representado el 30%, 30-33%, o sea, un porcentaje bastante similar. Estos porcentajes más o menos se mantienen si estamos hablando en la madurez media, ¿no?, de la carrera profesional, con mujeres de entre 30 y 49 años. Estos porcentajes se mantienen, son muy parecidos. Sin embargo, en donde lo que comentábamos, ¿no?, lo que es mujeres maduras
con experiencia en los referentes, en esos referentes que necesita el sector de cara a que la gente joven se visualice ahí, ese porcentaje se reduce bastante. Evidentemente, pues entre los 30 y los 50 abandonan este tipo de empresas, pues mujeres con ciertas características que podrían ser pues bastante valiosas para el sector, por ciertos motivos que sean, al final acaban abandonando esta tipología de empresas, porque si bien es cierto que volvemos a lo mismo, la tendencia es bastante parecida, aunque 2010 sí que representaba un porcentaje muy reducido en la presencia de las mujeres de más de 50 años en las empresas del sector energético. Desde 2014 a 2020 la diferencia pues es bastante pequeña. O sea que es verdad que aquí no vemos tendencia creciente, aquí sí que vemos un perfil claro de línea o lineal o estándar de perfil de mujer con ciertas características en su vida personal, profesional, que llega un momento que a lo mejor pues decide abandonar este tipo de empresas pues para emprender otro camino distinto en otros sectores. Si miramos un poco por número de tamaño de empresas, que como ha dicho Eva, hemos analizado un montón de empresas y muchas de ellas muy representativas del sector porque agrupan a un volumen creo de 60.000 empleados, habías comentado antes. Hay muchas diferencias entre tipologías de empresas. Nosotros lo hemos agrupado entre empresas de menos de 20 empleados, de 20 a 100 empleados, de 100 a 1.000 y más de 1.000 empleados. ¿Vale? Y según os he ido diciendo este rango de empleados, el porcentaje va bajando de la presencia de la mujer en general, ¿vale? Ya no me estoy fijando ni por edad ni por puestos, sino en general la presencia de la mujer. En empresas pequeñas, en pymes, en empresas de menos de 20 empleados, estamos hablando de un 46, casi 47%, porcentaje muy similar en aquellas empresas de 20 a 100 empleados, con lo cual podemos decir que menos de 100 empleados, estamos hablando en torno a un 45% de presencia de la mujer en 2020 en esta tipología de empresas dentro del sector energético. Pero luego bajamos sustancialmente el porcentaje de la presencia de la mujer si empezamos a observar el mundo de las empresas de más de 100 empleados. Evidentemente hay un universo muy amplio de tipologías de empresas dentro de diferentes aspectos de la cadena de valor, pero en todas aquellas que hemos analizado que tienen más de 100 empleados, la media está en torno al 30%, es decir, están bajando casi 15 puntos porcentuales la presencia de la mujer, lo que sería, digamos, de pequeña mediana empresa de 100 empleados hacia abajo, de 100 empleados hacia arriba, y tampoco veis mucha diferencia en si hacemos un desglose de más de 1.000 empleados o no, porque es que el porcentaje es el mismo, con lo cual el dato clave realmente es de 100 empleados para abajo, de 100 empleados para arriba, y el porcentaje cae 15 puntos porcentuales, la cifra de la presencia de la mujer en este tipo de empresas, considerando su volumen. Si vemos la tendencia histórica, ¿no?, en la última década, considerando la evolución, ¿no?, y considerando esta tipología de empresas, sí que es cierto que en empresas muy pequeñas, ¿no?, empresas de menos empleados, la tendencia es muy parecida, ¿vale? En la última década tampoco es que hayamos observado un gran cambio en la evolución. Sí que se ha observado mucho cambio en lo que son empresas de 20 a 100 empleados, en donde pues casi se ha duplicado en la última década la presencia de la mujer, pasando de un 24,1% al 45,5% en 2020. Y luego ya, como he dicho antes, si nos vamos y miramos y hacemos el foco en empresas de más de 100 empleados, da igual ya si estamos hablando de más de 100 o más de 1.000, que la tendencia es bastante similar. Sí que se observa obviamente un incremento de la presencia de la mujer con respecto a los últimos años, pero la tendencia es muy similar. El comportamiento de empresas de 100 a 1.000 que de empresas de más de 1.000. ¿Vale? Y los resultados finales, como hemos comentado y hemos visto en la slide anterior, pues están rozando al 30%. Y ahora pasamos a ver un poco lo que sería la parte del observatorio más a nivel cualitativo, que va a seguir Eva con la presentación. No sé si se oye, sí. Como os comentábamos, pues hemos preguntado a las empresas que nos cuenten qué hacen para mejorar la diversidad.
y cómo resultan de efectivas las medidas que están tomando. Bueno, por un lado, las empresas son cada vez más claras marcándose objetivos. Una, por ejemplo, nos ha dicho, nuestro objetivo es en 2030 queremos tener el 30% de mujeres en las posiciones de liderazgo. Y eso es un objetivo muy concreto, muy medible y que las propias compañías van a poder trazar. En general, todas las empresas tienen como objetivo pues, mejorar la diversidad, mejorar la igualdad, etcétera. También otro objetivo muy importante que se tiene y está en relación con lo que comentaba Esther de los puestos de operarios, por ejemplo, es que quieren incrementar la participación femenina en los puestos que tradicionalmente eran masculinos, como por ejemplo, pues una empresa tiene un proyecto que llama Ágora para puestos de operación. Otras nos hablaban pues directamente, efectivamente, de puestos de operarios o que estaban haciendo acciones para captar a mujeres en puestos en fábrica. Estos serían un poco los objetivos que tienen. También se apoyan en el plan de igualdad muchas de las empresas para pues, precisamente definir y medir la presencia y definir objetivos en la presencia de la mujer en la empresa. Pues muchas nos decían pues, que el plan de igualdad les sirve para tener todo eso registrado y también pues, negociado o discutido con la representación social, lo cual también es importante en las empresas pues, que tienen pues que tienen la representación social más relevante, ¿no? En cuanto a la brecha salarial, hay dos vertientes. Por un lado, empresas que la están analizando para ver las causas por las que puede existir una brecha salarial y para poder atajarla atacando justo esas causas. Y luego otras empresas que lo que nos dicen es, oye, pues nuestros criterios se basan en meritocracia, nuestras tablas salariales no discriminan, entonces la brecha salarial, pues aquí, bueno, puede deberse a otros factores, pero en principio, desde luego, no la fomentamos. Otro tema del que nos han hablado las empresas con tanta generosidad, y no me cansa de decirlo, ha sido el talento femenino, tanto para captarlo como para mantenerlo. En el caso de la captación de talento femenino, pues se centran en medidas sobre la selección de personal. Una era también muy concreta, decía, pues al menos en un 40% de los procesos tener una mujer en la terna finalista. Esto no es siempre fácil. Antes veníamos comentando que en algunos puestos, pues es que no hay mujeres que quieran optar a esos puestos. Entonces, bueno, pues es un tema, es un objetivo que te permite tener una visión más global, ¿no? Y para retener el talento, pues femenino, lo que se quiere es identificar, dar visibilidad, tratar de analizar cómo son los procesos de nombramientos, cómo son las promociones, para poder pues eso, visibilizar y potenciar el talento femenino. La alta dirección adquiere en muchos casos compromisos con programas pues como por ejemplo CEO por la diversidad, Target Gender Equality. Otra empresa nos decía que somos miembros de la red DIE y las empresas del sector público nos decían nuestros principios son ya diversos y igualitarios. Pero otras empresas también remarcaban en lo importante que es tener un modelo, y antes se ha dicho, ¿no?, de alta dirección en el que medirnos. Y había una empresa que nos decía, nosotros tenemos una CEO mujer en España y a nivel global también, con lo cual mejor espejo ese en el que se pueda reflejar todos los empleados, pues no lo hay, ¿no? En general todas también nos hablaban de puestos de los consejos de alta dirección, pues cada vez con más mujeres. También programas de sensibilización, y aquí bueno, hay temas interesantísimos, webinars de sensibilización sobre la diversidad, talleres para analizar el sesgo inconsciente tanto en las mujeres como en los hombres, para ese techo de cristal que hablábamos antes, pues no tener, pues tratar de romperlo, comunicación en diversidad, coaching, mentoring, programas de autoconocimiento, en general todas esas medidas más soft, podría decirse, para que pues, las mujeres puedan sentirse empoderadas. Y medidas de conciliación. Aquí lo que más nos ha gustado es que en ningún caso, en ninguna de las empresas que nos ha hablado de conciliación, nos ha dicho nada sobre medidas de conciliación para las mujeres. Nos han dicho, son medidas de conciliación para empleados y empleadas, que son, en muchos casos nos hablan de horarios o flexibilidad o teletrabajo, etcétera, y bueno, otras pues nos ha dicho, pues un permiso retribuido de 30 días naturales para todos
los empleados o empleadas que tengan un hijo, ¿no? Pues son medidas que se toman para los dos géneros. Y, por supuesto, como os decíamos, hemos querido preguntar por el COVID. El COVID en nuestro sector ha sido bastante diferencial que respecto a otros sectores, porque nuestro sector, hasta en los momentos más duros de confinamiento, no ha parado. Hemos tenido que mantener el servicio, la garantía de suministro, la operación crítica y bueno, quizás un poquito diferencial a otros sectores. Lo que ha habido es consecuencias positivas y negativas. Positivas, pues se ha mejorado la digitalización, se ha transformado, bueno, la transformación digital en la que se estaba ya trabajando, pues se ha acabado de cerrar, ¿no? Se ha favorecido pues horarios y formas un poco de, pues eso, de conciliación o de compatibilización, como decía Cani, de la vida personal y de la vida profesional. Y luego hay una empresa que nos ha gustado mucho, que nos ha dicho, pues desde la pandemia la gestión de recursos humanos es mucho más humana, porque hemos estado muy pendientes de la salud y de la seguridad de nuestros empleados. Entonces, pues nos hemos acercado mucho más a ellos y la verdad es que eso pues es verdad y ha sido así. Pero, por desgracia, también ha tenido consecuencias negativas el COVID, ¿no? Ese especial esfuerzo técnico para mantener el servicio, mantener la actividad, el infierno del que también comentábamos antes, de tener que compatibilizar los dos mundos, pues ha sido muy duro y ha producido mucho desgaste en los trabajadores y trabajadoras. Y otras empresas también nos han dicho pues, que han tenido impacto en beneficios, han reducido algunos proyectos y en algunos temas de diversidad, pues esos proyectos también se han quedado pues, un poquito aparcados. Y nada más, conclusiones, las que nos ha comentado sobre todo Esther, la evolución muy lenta de la paridad, que ahora mismo con un 29,4 llegaríamos a la paridad total en el 2050. La presencia de mujeres es mucho mayor en la empresa pública, que también nos lo comentaba Esther. Resultado por tipo de empresa, pues las empresas de valor tienen más porcentaje de mujer que las centradas en tecnología y productos, en activos. Por edad, pues como comentábamos, ¿no? Menos mujeres a partir de 50 años están representadas. Por categoría profesional, pues lo que también nos ha enseñado Esther, sobre todo se nota pues una caída en los puestos de dirección, desde los mandos intermedios y administrativos que estaban a la par, hasta la alta dirección hay una caída de en torno al 8,2. Y nada, el tamaño de empresa, pues también lo que hemos comentado, las empresas a partir como decía Esther, a partir de 100 o más de 100, pues un 30%, menos de 100, pues 40 y pico. Así que estas son las conclusiones principales que tiene el observatorio. Y próximos pasos, pues enriquecer todo lo que podamos el observatorio, conseguir más granularidad de los datos, mejorar pues incorporar más otros aspectos de tipo brecha salarial, etcétera. Y para eso pues os animamos a que os apuntéis como voluntarios y voluntarias a MNER y nos ayudéis a hacerlo. Y nuevos estudios que ya estamos preparando y trabajando sobre ellos, sobre formación en la universidad o análisis de las causas de estos resultados. Y nada más, por supuesto, muchas gracias a todos, a las empresas en particular, a MNER, a los voluntarios y voluntarias y a PricewaterhouseCoopers por ayudarnos y en particular a Esther y a todos los voluntarios de la línea de estudios que han estado ahí. Nada más, muchísimas gracias. Por vuestra presentación y desde aquí también pues daros las gracias como socias voluntarias. Tú animabas a que se unan, ¿no? A que trabajen y yo creo que es merecido reconocimiento el esfuerzo que han hecho. Trabajan muchísimo en sus puestos y además pues esta actividad altruista, ¿no? Que me consta y nos consta que ha estado muy apurado, pero hemos llegado y hemos presentado el informe. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar lugar pues un pequeño coloquio, si queréis pues algunas preguntas que os puedan surgir, también a las personas que están online. Yo creo que Amaya, no sé si tenemos alguna pregunta y en directo, si tenéis algún interés en particular tenemos a las expertas que
No sé qué os parecen los datos, no cambiamos. Respecto al año anterior, al menos, nos hemos mantenido, tenemos un 2% anual de crecimiento que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Vamos incorporando cada vez más mujeres en los diferentes niveles, los jóvenes, ¿no? Que son el futuro, pues hay que mantener el talento. No sé cómo lo veis. El 2050, ¿no? Es el que tenemos que llegar, no parece que tenemos menos. Se os ocurre las buenas prácticas, también yo creo que es una buena noticia. Todas las empresas del sector, dentro de sus políticas, llevan a cabo políticas de incentivar, ¿no? Y que esto, pues, que sea una realidad, ¿no? Que cada vez los equipos sean más diversos y prestando especial atención. No sé si tenéis alguna cuestión, Antonio. Hola, buenos días. Lo primero, pues nada, agradecerle un montón, daros la enhorabuena y gracias por esta posibilidad de participar en la presentación. Yo tengo una duda y una reflexión. La reflexión es que por la presentación de los datos parece que empresas pequeñas y empresas del sector público es donde hay mayor participación femenina prácticamente en todos los niveles de la organización. Y sin embargo, parece que son las empresas privadas grandes las que están desarrollando más planes derivados de código de buenas prácticas, planes de igualdad, etcétera, etcétera, porque obviamente es por razón que convence, una empresa de 5.000, 30, yo que sé, X miles de trabajadores tiene más desarrollo que alguna empresa de 15, 20, incluso 100, que lo tendrá mucho más limitado aunque tengan alguna iniciativa. La pregunta es, ¿estas buenas prácticas, estos códigos, se están evaluando en algún momento de manera individual, viendo qué aporta más, qué es más interesante, es mejor ir desde, pues yo qué sé, las prácticas de buen gobierno corporativo, de gobernanza, de sostenibilidad, de diversidad y tal, o medidas más del tipo, oye, mira, no. Aquí, lo que decías anteriormente, tenemos que obligar a que cada vez que haya un grupo tiene que haber presencia femenina. En los grupos de trabajo, que yo que sé, en los grupos que van a hacer maniobras en Guadalajara para poner la línea en marcha, tiene que haber por lo menos una mujer. O sea, ¿hay alguna medida de cómo estos planes que van impulsando o que quieren impulsar la integración femenina en ese tipo de empresas están funcionando? ¿Hay alguna diferencia? Porque, quiero decir, para diferenciarlas de un catálogo, de decir, tengo todo esto y ya he cumplido. Y la segunda, que en el número de mujeres que están en las empresas, esta es la duda, por segmento de edad, ¿no tendréis el resultado de cómo está distribuido también el segmento masculino, también por segmento de edad? ¿Cuántos hombres del sector energético trabajan en menos de 30, entre 30 y 50 o más de 50? ¿Esa diferencia? No, yo creí que era el total de mujeres que había, de todas las mujeres que trabajan en el sector, el 30% estaba antes de 30, el 20% en... Vale, o sea que es el complementario. Perfecto. Pues nada más entonces. Por eso es una duda. Bueno. Visto. Ya, muchas gracias. Sobre la otra pregunta, efectivamente, es un hecho curioso que justo las que tienen más medidas son las empresas más grandes que tienen menos participación. Pero yo creo que precisamente es por eso, porque son conscientes cuando hacen este tipo de mediciones y a lo mejor ponemos nuestro granito de arena al tener que informarnos de estos datos, pues ellos mismos son autoconscientes estas empresas son autoconscientes de la diferencia. Pues son las que realmente necesitan poner más medidas en marcha, porque las empresas de servicios o pequeñas, ¿no? Pues son las que tienen más paridad, o las empresas públicas, ¿no? Comentar sí que es cierto, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que la mayoría que son más, ¿no? A lo mejor las empresas privadas las que están llevando a cabo pues este tipo de programas o de iniciativas de cara a poder solventar esta situación. Y si miras los números en datos absolutos, sí que aún sigue siendo la presencia de la mujer más predominante en el ámbito público. Pero si miras la tendencia a lo largo de la última década, sí que es cierto
que en la evolución en la empresa privada se ve un crecimiento superior a lo que se está viendo en la evolución en la empresa pública, que sí que también se ve evolución, pero con una tendencia un poquito más plana, siempre creciente, pero más plana. Con lo cual, en definitiva, muestra, ¿no?, un poco que a lo mejor pues estas iniciativas que están llevando a cabo, que van variando y las van adaptando a lo largo de las circunstancias y que luego las van midiendo, pues hombre, poco a poco yo creo que sí que están teniendo sus frutos y que sí que se ve que probablemente esas empresas que son más empresas de ámbito privado, las que están haciendo como ese tipo más de esfuerzos, sí que están viendo recompensado su esfuerzo en que la presencia de la mujer está aumentando a un ritmo más elevado que en el sector público, aunque sí que es cierto que si miras el valor absoluto, pues en el sector público sigue habiendo más presencia de la mujer. Muy bien, pues a continuación tenemos una pregunta de Sara. Las preguntas que quieras. Bueno, lo primero, he llegado tarde y siento muchísimo haber llegado tarde porque me ha parecido interesantísimo. Yo creo que si uno no tiene datos, no tiene diagnóstico, por lo tanto no tiene tratamiento. Por lo tanto, y me ha parecido de verdad, y que lo hayáis hecho de forma altruista todavía más. Dos preguntas concretas. La primera, ¿cuáles son los perfiles de ese porcentaje de mujeres que hay en alta dirección? Digo perfiles profesionales, ¿a qué campo del conocimiento corresponden? Y la segunda, las señoras estas mayores de 50 años que abandonan, habéis dicho abandonan, o les invitan a abandonar. Esa es la segunda pregunta. No sé si lo habéis hecho. Gracias. Que poco a poco pues han ido entrando más mujeres y hace menos años. Y lo primero que nos has preguntado, no tenemos información sobre los perfiles, pero bueno. Pero podríamos, ¿no? Para aumentar y futuros estudios, ¿no? Podríamos, sí, para las próximas ediciones incorporar esa duda, por supuesto. Nos lo apuntamos. Muchísimas gracias de verdad por la presentación y por todos los datos. ¿Os habéis evaluado o se podría llegar a evaluar lo que influye o la presencia de la mujer dependiendo de la antigüedad de la empresa? Porque no sé si a lo mejor el que haya más mujeres en las empresas de con menos cantidad de personas puede tener que ver porque sean más nuevas y tengan otro concepto de la figura de la mujer en la empresa. A lo mejor puede ser interesante, no sé si tenerlo en cuenta, ¿eh? A lo mejor me decís, tú influye, no tiene nada que ver. Pero la realidad es que a tu pregunta no podríamos responder porque no es algo que hayamos mirado, pero es verdad que sí que podemos incluirlo porque probablemente a lo mejor hay alguna relación que no hemos podido ver y que no hemos podido observar y que a lo mejor se podría concluir. La empresa tradicional frente a empresas más modernas. Puede haber también ahí. Muy bien, pues sí, lo podríamos incorporar. Muy bien, pues muchas gracias. Leo. Sí, una pregunta. ¿Han analizado, bueno, creo que no porque no lo mostraron, pero el impacto económico, tanto positivo o negativo, de que mujeres en alta dirección, al asumir esas responsabilidades, también en cada estadio, en mandos intermedios o alta dirección, que por liderarlo una mujer ha incrementado un 20, 30, 40% de vida en números? Soy economista, ¿eh? No, o sea, no lo hemos mirado, pero estoy pensando que, bueno, o sea, al final también es otro dato que podemos mirar, porque obviamente, aunque todos los datos que os mostramos son datos anónimos, tenemos la fuente, ¿no?, de qué empresa es la que aporta pues más mujeres en alta dirección. Entonces, a lo mejor sí que es cierto que de alguna manera podríamos intentar... Podríamos hacer un spin-off. Sí, podríamos mirarlo, podríamos intentar, sí, nos estáis dando más trabajo de lo esperado, pero... Podríamos, sí, ¿verdad? Porque efectivamente, mirándolo en cuenta... Sí, pero sí, o sea, yo creo que sí que podríamos hacerlo. O sea, a día de hoy no está hecho, pero me parece también muy interesante. Y también la antigüedad de la empresa, lo podríamos incorporar a la base. Sí, sí. Ahora que pensábamos que habíamos acabado. Sí. O sea, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Enriquecemos el spin-off con los mismos datos, pero... Sí, pues muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos presencial? Sí, González. ¿Qué pasa, Laura? Bueno, en primer lugar, enhorabuena. La verdad es que me parece un trabajo magnífico y muy detallado. Y simplemente quiero aportar una reflexión y que la verdad es que corrobora los datos que habéis presentado, porque hace poco, hace menos de una semana, tuve la oportunidad
de coincidir con la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias. Y entonces la verdad es que me sorprendió, primero hablando con ella, y la franja de edad de mayores de 50, que también en todos los sectores, no solo en el sector energético, todos los sectores están disminuyendo la presencia de la mujer. Y entonces, bueno, me estuvieron explicando que han llevado a cabo diversos estudios y que al parecer muchas mujeres ya hartas de eternas promesas, incluso además también de la frase de es que no se encuentran perfiles adecuados, es que no hay mujeres ya de esta edad que ocupen estos cargos, todo, ellas decían, no es que no se encuentren, es que primero hay que buscarlos y luego ya se verán los resultados. Y entonces me pareció una reflexión muy interesante porque decían que aparte de fomentar políticas de conciliación o de compatibilización, que me ha hecho mucha gracia, me ha encantado el término que ha utilizado la presidenta de la CNMC, pero aparte de ese tipo de políticas también hay que enfocarnos en políticas de búsqueda de talento, no solo de incorporación y retención del talento, sino también de búsqueda de talento, que lo hay. Estamos de acuerdo. Sí, había medidas que hacían referencia a eso, ¿no? A identificar el talento dentro de la compañía y cómo visibilizarlo. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que también hay bueno, pero esto ya más a título personal, comentarios así generalizados en los que la gente dice, ay, pues es que ya estoy harta de promesas. Eso no es la primera vez que lo oímos, claro. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenemos alguna online, no tenemos ninguna. Yo creo que incluso, mira, otra iniciativa que podemos tener, ¿no? A la vista es lanzarnos a recomendaciones, Carmen, si nos deja. Yo creo que también Almener podía proceder a recomendar, ¿no? A la vista de los datos, ya tenemos una década en la que se nos pone de manifiesto pues una evolución y podíamos, ¿no? Reflexionar, esto es muy interesante, mayores de 50, como, ¿no? Qué salidas, también retenciones de talento, de búsquedas de talentos. Yo creo que bueno, nos quedamos con una actividad nueva, unas recomendaciones, hacemos acción y pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo, además de estudios que respaldan por supuesto. A Eva y Esther. Tenemos también a un gran socio voluntario y trabajador como es Guillermo Amán, entre el equipo de estudios, que contamos también con socios, hombres que nos avalan y nos dan soporte a todas nuestras actividades. Con lo cual, pues muchísimas gracias a Íñigo, Arcadio, que le tenemos, a todos los que tenemos conectados. Y yo, sin más, pues voy a dar paso. Muchísimas gracias. Tenéis, no hemos dicho nada, pero os vamos a enviar el tríptico y la presentación. Esta vez somos muy sostenibles y no hemos editado, pero merece la pena que todos los que queráis, y lo vamos a colgar también en la página web, estará a vuestra disposición. Yo, sin más, quisiera dar paso a Óscar Barrero, que es socio del área de consultoría de Price, que le agradecemos muchísimo su presencia y el cierre sí, por favor, y Carmen, que será también nuestra presidenta, la que cierre el encuentro, el 7º encuentro. Óscar, sí, pero ya yo quito el micro y os dejo. Muchísimas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Y la verdad es que empiezo, como no podría ser de otra forma, por los agradecimientos. Esther sabe que hoy es un día muy especial para mí porque, vamos, yo que estoy acostumbrado a estar en muchos foros, llevo 2 días nervioso, perdido, no sé qué... Pero de verdad que lo hago con mucha ilusión y motivación. Es de estas cosas que contra más te ilusiona y motiva, pues más nervioso te pone, ¿no? Y además, sobre todo, porque hoy vengo en representación de la firma y al final también reconociendo la oportunidad que es para nosotros el poder participar en una iniciativa como es Amener y en particular este estudio, este observatorio que se ha convertido
un observatorio de referencia, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de coincidir en un evento con la Secretaría de Estado de Energía y lo puso como referencia, de hecho, tanto de MENER como el propio informe, ¿no? Con lo cual, también para que veáis un poco el orgullo que tenéis que tener, ¿no? Las que estáis trabajando en esta iniciativa, porque claramente es una referencia a nivel nacional, ¿no? También quiero aprovechar para agradecer a Esther, porque desde luego desde la perspectiva de Price, si hoy estamos dando el mucho apoyo que podamos dar a la plataforma, es sin duda gracias a ella, porque ha sido su tesón y su empeño el que a mí por lo menos me ha traído aquí hoy. Y luego, bueno, pues que sí que comentar que yo quiero dar un mensaje optimista, más allá de los datos, que yo creo que son buenos, pero efectivamente muestran quizás una evolución más lenta de la que todos nos gustaría. Pero es que yo creo que vivimos en un momento de tal revolución que todo esto se lo va a llevar por delante y lo va a reconfigurar de otra forma completamente distinta. Y en los momentos convulsos en los que todo cambia, pues los temas se catalizan. Y no hablo únicamente del momento energético que estamos viviendo hoy, que es el que es. Fijaros que estamos en una crisis sin precedentes en la que el foco se está poniendo en la energía, incluso en un contexto como en la guerra, porque claro, no entendemos el bienestar ni el progreso sin energía, ¿no? Y es de lo primero que nos preocupamos rápidamente, obviamente, más allá de todo el drama social que se está produciendo, ¿no? Pero bueno, ya veníamos de un contexto de una transformación del modelo energético muy fuerte, en el que además ha venido la sostenibilidad como una palanca adicional, el COVID y todos los fondos europeos y la recuperación, la transición energética como una palanca de recuperación. Y la verdad es que todos estos elementos, pues sinceramente, es que no se entienden también sin una revolución en lo que son los recursos humanos y la participación de la mujer en las empresas. O al menos yo no lo veo de otra forma, ¿no? Como una revolución. Por cierto, hoy estamos hablando del talento femenino, pero estamos en otra crisis, y perdonadme, o en otra guerra, permíteme esta palabra que hoy suena un poco fuerte, que es la guerra por el talento. O sea, hoy en día todas las empresas estamos en una guerra absoluta por ser capaces de atraer y retener talento, con lo cual yo creo que es que todo esto, va a ser un catalizador enorme, y eso yo espero por lo menos que las próximas gráficas que mostremos nos vamos a encontrar que las tasas de crecimiento se van a incrementar exponencialmente. De todas maneras, de los datos que se han dado hoy, yo me gustaría dar una visión un poco de vaso medio lleno, como decía antes, porque creo que hay al menos 3 datos que sí que son muy relevantes. El primero es que el crecimiento es consistente, sostenido, es decir, no nos paramos, aunque la velocidad a lo mejor no es la adecuada, que la presencia en la alta dirección es quizás dentro de los porcentuales el más pequeño, pero también es el que más ha crecido. Yo creo que eso es un tema importante, y que además en el tramo del personal más joven es donde más se está creciendo. Y estamos en un sector que hasta ahora está bastante envejecido y que ahora mismo está produciendo una rejuveneción, una renovación muy importante, con lo cual eso también va a ser un elemento catalizador y de incremento, ¿no? de la presencia de la mujer. Estamos en un momento, como os decía, que es que lo que va a ponerse en jaque es el modelo tradicional del sector, de los modelos de negocio, de cómo son las organizaciones, y eso va a ser un elemento catalizador. Se ha comentado, por ejemplo, el hecho de que las propias nuevas tecnologías, los nuevos vectores energéticos, ya están mostrando que hay una diferencia muy clara entre la presencia de la mujer en lo que son las nuevas renovables respecto a las tecnologías tradicionales. Es un elemento que creo que se comentaba en el informe, decía Irena, que el 10%, hay un incremento del 10% cuando estamos hablando de nuevas energías respecto a las tradicionales, ¿no? No digo nada de las capacidades. Yo que llevo 20 años en el sector, cuando yo me fijo cuáles eran las referentes con los que hablaba yo en mis clientes, eran casi toda una especie de élite de ingenieros de minas, perdonadme la expresión, y ahora estamos hablando ya no solamente de ingenieros industriales, telecos, economistas, abogados, es decir, informáticos, es decir, es que ya el ámbito de capacidades que te encuentras hoy en una empresa es absolutamente muchísimo más amplio, y yo creo que eso también va a favorecer mucho una presencia mayor de la mujer. He hablado también del tema del rejuvenecimiento, ¿no? necesario, y que eso va a ser también otro factor más clave, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, hablábamos esta mañana también, os hablaba del tema de los referentes, ¿no? La necesidad de que haya referentes, y yo creo que más allá de los porcentajes, creo que si nos fijamos en referentes, pues creo que es un sector en el que tenéis referentes pues muy importantes, desde la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, secretaria de Estado, presidentas de empresas, CEOs de empresas del IBEX. Yo creo que hay una cantidad de referentes dentro de este sector que creo que singularmente es especialmente de mención respecto a lo que podemos ver en otros sectores, y creo que es algo también de lo que estar profundamente orgulloso, ¿no?
Y luego también desde la perspectiva de Price, que nosotros también asumimos, yo me he visto muy reflejado también en las estadísticas y compartimos también que hay un reto por delante muy importante y que tenemos que hacer más y más. Pero creo que especialmente en el ámbito de energía, en el colectivo en el que yo por lo menos me encuentro más directamente involucrado, creo que también puedo sacar un poco de pecho en ese sentido. Creo que estamos por lo menos por encima de la media, teniendo en cuenta que tenemos todavía muchas cosas por hacer, pero creo que en este caso, en el ámbito de energía en Price, podemos decir que estamos haciendo también las cosas bien, ¿no? Y bueno, simplemente por finalizar, ¿no? Y no comerme más tiempo, pues un enorme agradecimiento al colectivo de mujeres que estáis todo el día en Amener impulsando esta iniciativa tan importante, ¿no? Para hacer visible el papel de la mujer y sobre todo para poner de manifiesto el reto y que hay muchísimas cosas por hacer y que lo que va no es de mantener estas tasas de crecimiento, sino claramente de acelerar. Pero creo que hay motivos para ser optimista porque en un momento de transformación tan drástico que estamos viviendo en todos los sentidos, algunos deseables, por otros quizás no tan deseables, pero creo que esto nos va a llevar indudablemente a acelerar el momento de transformación en el que estamos viviendo. Por mi parte nada más, agradecer de nuevo que me hayáis dejado dar este cierre. Muchas gracias, Óscar, por habernos acompañado, por haber hecho expresa la sincera colaboración que PricewaterhouseCoopers nos viene prestando desde hace ya algunos años, que permitió precisamente hacer realidad el primer observatorio, que tenemos el segundo 2 años después, y habrá que esperar al año 24 para tener el siguiente observatorio, en el que ojalá la presentación se pueda hacer sin que ya no haya limitaciones de aforo, habiendo asumido también como modelo de presentación las conexiones online y que por lo tanto sean muchas más personas las que puedan acceder a esta presentación. Sencillamente porque, como se ha indicado reiteradamente a lo largo de esta mañana, pues los datos son fuente de poder, pero sobre todo en tanto que podemos hacer un diagnóstico y por lo tanto también podemos adaptar las prioridades de la sociedad, las prioridades de las empresas y en nuestro caso las prioridades de la asociación a paliar aquellos elementos que impiden que ese avance hacia el equilibrio y hacia la diversidad en las plantillas de las empresas energéticas se vaya haciendo realidad de una manera más consistente. Ojalá que en el año 24, efectivamente, decía Óscar, podamos ver también una ruptura, digamos, y un avance. Se me hace duro pensarlo porque creo que el COVID no ha sido precisamente un elemento que haya jugado a favor, pero, en fin, esos datos los recogeremos en su momento y los compartiremos y, Óscar, estarás aquí otra vez, ¿no? Eso para contrastar qué es lo que realmente pasó. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y a todas estas intervenciones que hemos escuchado, que en definitiva nos han hecho unas cuantas sugerencias que lo que van a hacer es enriquecer el valor del estudio. Así que la verdad que el equipo de estudios que tan afanosamente ha conseguido presentar el segundo observatorio, efectivamente no habéis acabado, Eva. Tenéis que seguir trabajando. Agradeceros a Eva y a Esther la presentación, al resto del equipo de estudios, a Guillermo, que por cierto creo que va a ser el primer hombre que públicamente va a presentar a Amener en un congreso próximamente. En fin, con mucha discreción nos pedía permiso el otro día. Perdonad, todas las que estáis en la asociación tenéis casi os diría que la responsabilidad de presentar a Amener y de compartir la información, los datos y los objetivos que queremos llevar adelante. Creo que los datos también ponen de manifiesto la importancia de determinadas líneas de actividad. Si verdaderamente lo que observamos es que hay una entrada relativamente importante de mujeres jóvenes en las plantillas, todo el programa de mentoring y el programa de networking que está desencadenado creo que es una herramienta óptima para que ese talento femenino se quede en el sector energético y sobre todo para que el feeling, para que el sentimiento
sea un sentimiento de comodidad y nunca de rechazo, que también, bueno, pues es parte de la historia, lamentablemente, dentro del sector energético. Me paro aquí porque creo que además ya estamos cumpliendo con el horario. ¿Os acordáis que cuando nacía Emener, pues nacíamos, como antes recordaba, con un decálogo, nacíamos con la vocación de desarrollar determinado tipo de actividades? Lo hemos puesto en marcha, lo empezamos a poner en marcha en el 19 con mucha presión. El COVID pues, nos ha llevado a reconvertirnos en algunos aspectos, hemos seguido manteniendo viva la llama, hemos tenido la inmensa fortuna de que son muchas las entidades con las que hemos generado esos acuerdos que en definitiva nos hemos aproximado a ellos y han considerado que son objetivos que merece la pena compartir y merece la pena compartir objetivos, pero también tiempo y también copas. Así que, si recordáis, uno de los objetivos que nos pusimos en el año 2018 es que tenía que haber una fiesta de primavera-verano en la que verdaderamente el networking no fuera networking profesional, fuera networking personal, donde pudiéramos compartir sencillamente un buen rato. Y estamos, creo que, poniendo los cimientos para que efectivamente en el año 2022 podamos volver a tener una fiesta, eso sí, al aire libre para cumplir con todos los requerimientos COVID y con las limitaciones que sean necesarias, pero ojalá muchos de los que estáis hoy en online, los que estáis hoy aquí y muchos más, podamos encontrarnos este verano y brindar físicamente por un futuro mejor y sobre todo un futuro en el que la paz sea el valor más importante. Muchas gracias a todos, buen fin de semana y hasta muy pronto.